Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Un saludo fraterno para todos ustedes. Hoy, por la gracia de Dios, en este mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, comenzamos un itinerario de estudio a través de una serie de podcasts que nos van a introducir en el corazón de las Sagradas Escrituras. Este podcast o este itinerario lo he querido llamar la Biblia, palabra escrita de Dios. El propósito de este itinerario es conocer, amar, vivir la palabra de Dios para la gloria de Dios y para la santificación de nuestras vidas. Empecemos por algo sumamente sencillo pero esencial. Intentemos responder esta pregunta: ¿qué es la Biblia? Definamos sencillamente que la Biblia es la palabra escrita de Dios. No se te olvide. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Surge, por tanto, otra pregunta. ¿Hay una palabra de Dios que no es escrita? ¿Ustedes qué dicen, oyentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una palabra de Dios que no es escrita? A ver, piensen. Bueno, vamos a un nivel más profundo. Una pregunta fundamental. ¿Qué es la palabra de Dios? Quiero responder esta pregunta con este texto bíblico de esa carta preciosa que se llama la Carta a los Hebreos. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo todos los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bien, así la carta a los Hebreos. Por tanto, la palabra de Dios es ante todo una persona. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios Padre. San Juan lo expresó bellamente. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Juan 1:1-3. Sin embargo, el pasaje de la carta a los Hebreos que ya mencionamos, que ya escuchamos, comunica algo fundamental para comprender esta expresión que muchas veces nosotros escuchamos, la palabra de Dios. ¿Qué más dice esta carta a los Hebreos? Y es que todo lo creado tiene impronta de la palabra. Todo lo creado tiene la impronta de su palabra. San Juan lo acaba de decir bellamente: todo se hizo por ella, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Por tanto, la creación nace de la palabra de Dios, del Logos, como lo dice San Juan. El Logos es esa expresión en griego, Logos, que traducimos por verbo o traducimos por palabra. Toda la creación tiene esa marca imborrable de ese Logos, de esa palabra creadora. En los Salmos escuchamos varias citas, varias referencias a esto que estamos diciendo. Dice, por ejemplo, el Salmo 33, en el capítulo 6, dice:
la palabra de Dios hizo el cielo y el aliento, es decir, el espíritu de su boca sus ejércitos. También el Salmo 33 dice, Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Así que toda la realidad, toda la creación expresa ese misterio, esa relación entre la palabra y lo creado. El Salmo 19 dice también bellamente, el cielo proclama la gloria de Dios, el cielo narra esa gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Hay una expresión, un pensamiento, una frase del gran San Buenaventura para entender esta relación entre palabra de Dios y creación. San Buenaventura ve esa relación profunda y dice, toda criatura es palabra de Dios en cuanto que proclama a Dios. Qué hermoso esto. Toda creación, toda criatura es palabra de Dios en cuanto proclama a Dios. Podríamos decir especialmente nosotros, el hombre y la mujer, que tenemos la imagen y la semejanza del Creador. Nosotros somos palabra de Dios, proclamamos a Dios. La Constitución Dogmática, un documento que se llama Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la palabra de Dios, lo sintetiza de esta manera. Dice, Dios creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo. Bien, vamos a avanzar entonces vamos a dar otro paso, ¿no? Primero, de acuerdo a esto que hablábamos o que escuchamos de la carta a los hebreos, ¿no? La palabra de Dios, que es ante todo la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Pero también todo lo creado es palabra de Dios. Vamos a dar otro paso más. Dice la carta a los hebreos, recuerden, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Eso también nosotros lo profesamos en el credo niceno-constantinopolitano. Hablando del Espíritu Santo, nosotros decimos en el credo, y habló por los profetas, y habló por los profetas. Así que la palabra de Dios es también la palabra anunciada, es también la palabra proclamada por los profetas desde la antigüedad. No era una palabra escrita, sino era una palabra anunciada. Luego se escribió esa palabra profética, pero primero Dios hablaba al pueblo por medio de los profetas. Dios proclamaba su palabra, expresaba su palabra por medio de los profetas. Así que también allí vemos cómo podemos entender la palabra de Dios, una palabra que se anuncia a través de los profetas. Pero volvamos al corazón de esta expresión. Decíamos, ¿qué es la palabra de Dios? El corazón de esta expresión, la respuesta fundamental, es algo inaudito, algo impensable, inimaginable para la mente humana. San Juan lo dice enérgica y tajantemente. Juan 1:14, la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esa es la definición de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, la palabra divina se expresa a lo largo de la historia de la salvación, ¿sí? Llega a su plenitud en el gran misterio de la encarnación, de la muerte, de la pasión y de la resurrección del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra también es predicada por los apóstoles, ¿sí? La palabra se predica, no solamente está escrita, sino que se predica, se anuncia. Los apóstoles, el Señor los mandó
a anunciar, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Miren que el Señor nunca los mandó a escribir nada, se escribió luego, pero el primer mandato del Señor es: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación, ¿sí? Entonces la palabra de Dios se proclama, se anuncia. Esa es palabra de Dios, la palabra cuando se anuncia. Por tanto, la palabra de Dios se transmite en lo que se llama la tradición viva de la iglesia. La Sagrada Escritura, volvemos al tema de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y es una palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra escrita de Dios, ¿sí? Y la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son inspirados por Dios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Todo esto nos ayuda a entender por qué en la iglesia se venera, se valora tanto la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque, como lo enseña también el magisterio de la iglesia, la fe cristiana no es una religión del libro, ¿sí? Como, por ejemplo, la religión musulmana o la religión judía. Ellos son la religión del libro. Nosotros no somos una religión del libro. Nuestra fe cristiana no se apoya en un libro. Nuestra fe cristiana es la fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como lo enseña también el magisterio, que no es una palabra escrita y muda, sino que es ante todo el verbo encarnado de Dios. El verbo que se hace presente, es vivo, ¿sí? Por consiguiente, la escritura, la palabra de Dios escrita, la Biblia escrita, debe ser proclamada, debe ser escuchada, debe ser leída y acogida como palabra de Dios en esa gran tradición de la iglesia, en esa gran tradición apostólica. Bien, quiero aquí ir terminando con esta cita de la Dei Verbum en el numeral 21. Dice algo muy hermoso, dice, nos enseña el magisterio, dice lo siguiente: es necesario por consiguiente que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Qué bonito eso. Dios, a través de la Biblia, de los libros de la Biblia, nos habla con amor, se dirige a nosotros como un padre a sus hijos, habla con nosotros. Continúa el magisterio diciendo: y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es, en verdad, miren todo lo que es la palabra, apoyo y vigor de la iglesia, fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, eso está en Hebreos, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Bien, conclusión de esta primera meditación, de este primer podcast o de este primer episodio, por así decirlo. Vamos a resumir, ¿no? Para que nos queden conocimientos y cosas muy claras que nos ayuden, como decía al principio, a entender, a amar y a vivir más la palabra de Dios. Entonces, primero, una definición de lo que es la Biblia. No se les olvide, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y por eso he querido también que este itinerario, este estudio se llame así. La Biblia, palabra escrita de Dios. Entonces, primera definición, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Es la palabra escrita de Dios.
Segundo, fue importante aclarar que la Biblia no encierra todo lo que significa la palabra de Dios, ya que nosotros definimos que la palabra de Dios se manifestó en la historia, se manifestó también a través de la creación, se manifestó en el anuncio de los profetas, y que la palabra de Dios es ante todo una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que la predicación, el anuncio de esta palabra es también palabra de Dios, es la palabra viva y transmitida, es lo que llamamos la tradición de la iglesia, que se va transmitiendo, el anuncio que se transmite por generaciones. Nosotros no somos una religión del libro, somos una fe de la palabra, que es viva, que no es muda, sino que se transmite, que se anuncia, que se celebra. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios, pero no encierra todo lo que significa la palabra de Dios. Atención con esto. Tercero, ¿a qué nos ayuda este conocimiento? Pues nos ayuda a entender la Biblia como una palabra viva, no como una escritura muda, sino una palabra que es ante todo una persona. Ya lo decía San Jerónimo bellamente, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Cuando yo leo la Biblia me encuentro con una persona viviente, el Padre me está hablando, el Hijo me está alimentando, el Espíritu Santo me está iluminando y santificando con la palabra. Madre del Verbo hecho carne, haz que escuche, conciba y dé a luz la palabra de Dios. Amén. Nos encontramos con la ayuda de Dios en el próximo episodio de este itinerario, la Biblia, palabra escrita de Dios. Ven, Espíritu Santo, tú que fecundas y recreas con la palabra de vida, dame amar y vivir de la palabra de la vida. Enséñame la palabra, recuérdame la palabra, y por tu poder, hazme evangelio viviente. No quiero ser una letra muerta, quiero ser tu carta viva, donde escribas con tu tinta y me marques con tu sello. Tú, por amor al Padre y al Hijo, recíbeme y bautízame en el fuego de tu amor.